Muy bien. Primeramente, muy buenas tardes a todas y a todos los que están presentes en la sesión del día de hoy en función al área técnica tecnológica. Los estudiantes de primero secundaria con los que estaré trabajando el día de hoy, vamos a desarrollar nuestra primera clase asincrónica, quiere decir, una clase que no hay una interacción entre el maestro y el estudiante, sino que nos distingue bajo una plataforma definida que es una clase grabada, es decir, el día de hoy, como sabrán, muchos hemos ya completado las actividades participativas relevantes y presentación de tareas en el área técnica tecnológica. Así que el día de hoy vamos a realizar un poco nuestro aprendizaje mediante el uso y manejo de la lectura. Anteriormente, tal vez vamos a estar un poco practicando qué es la lectura comprensiva, pero el día de hoy me gustaría ejercer otro punto, y eso es manejar la lectura mediante audiolibros. Quiere decir que no es solo leer y memorizar, sino también es bueno escuchar. Así que el día de hoy voy a realizar una siguiente presentación para que ustedes puedan visualizar, observar, comprender, definir y a la vez puedan describir qué es lo que han entendido, qué tipo de conceptos lo ven más relevantes para futuras actividades. Bien, empezaremos el día de hoy con la siguiente presentación. Muy bien, para la actividad del día de hoy vamos un poco a practicar nuestro habla y escucha, generalmente el escuchar, en el cual la actividad del día de hoy se tomará en consideración la lectura comprensiva como un elemento importante para nuestro entendimiento productivo por parte de los estudiantes de primero secundaria. Quiere decir que hoy vamos a ejercer el manejo de la lectura, tanto escrita como en audiolibros, para enriquecer nuestro conocimiento y aprendizaje de los libros. Pero antes de comenzar con la actividad que se está planeada para el día de hoy, vamos a primeramente a ejercer nuestro entendimiento mediante unas actividades participativas en el cual se aplicará el uso y manejo de adivinanzas como un incentivo para los estudiantes para poder participar, en el cual también los estudiantes podrán describir sus respuestas en el grupo de WhatsApp. Empezando primeramente, respondemos la siguiente adivinanza. Pese a ser más pequeño que los demás, se levanta más que todos, si está motivado y contento. ¿Qué es? Describimos nuestra respuesta en el grupo de WhatsApp hasta el tiempo establecido. Si nuestra respuesta fue el dedo pulgar, felicidades a los estudiantes que han respondido correctamente dando sus respuestas en el grupo de WhatsApp. Continuamos respondiendo la siguiente adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. Describimos nuestra respuesta en el grupo de WhatsApp hasta el tiempo establecido. Si nuestra respuesta fue el reloj, felicidades a los que han respondido correctamente y por haber participado en la actividad del día de hoy. Entonces, para la sesión de hoy, una vez que hemos un poco ejercido el aprendizaje mediante el manejo de adivinanzas participativas, realizaremos la siguiente actividad, que consiste en practicar nuestro entendimiento pasando al escuchar la siguiente lectura de suspenso. El día de hoy vamos a escuchar el siguiente audiolibro con el título de El corazón delator del autor Edgar Allan Poe. Algunos tal vez lo habrán escuchado por algún que otro lugar, pero es una lectura de suspenso para estudiantes, o mejor dicho, para jóvenes adolescentes. Nosotros vamos a escuchar atentamente el siguiente audiolibro y
Si quieren, pueden dar sus conclusiones o sus referencias de lo que han entendido escribiendo sus comentarios en el grupo de WhatsApp. Ahora vamos a escuchar atentamente el siguiente audiolibro. El corazón delator. De veras, soy nervioso, muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? El mal ha agudizado mis sentidos, no los ha destruido ni los ha entorpecido. Mi oído es el más agudo de todos. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Escuchen y observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles toda la historia. Es imposible decir cómo se me metió la idea en la cabeza, pero una vez dentro, me perseguía de día y de noche. Motivo realmente no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me había insultado. Su oro no me atraía. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula, una catarata, una nube. Cuando lo fijaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, lenta y gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al viejo y librarme de ese modo de aquel ojo para siempre. Ahora presten atención. Ustedes se empeñan en decir que estoy loco. Los locos no saben de cosa alguna. Pero si me hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué previsión me puse manos a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana entera que precedió a su muerte. Y cada noche, hacia las 12, daba vueltas al pestillo de su puerta y la abría, pero muy suavemente. Y luego, cuando la abertura era lo suficientemente grande como para que me cupiera la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, muy cerrada, que no dejaba filtrar ninguna luz, y metía la cabeza. Se hubieran reído al ver con qué habilidad la metía. Despacio, muy despacio, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora meter la cabeza por la abertura hasta poder verle tumbado en la cama. ¿Un loco hubiera sido tan prudente? Y entonces, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría con precaución la linterna, con mucha cautela, porque las bisagras crujían, y la abría lo justo para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12 en punto. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me fue imposible cumplir mi tarea. Porque no era el viejo quien me sacaba de quicio, era su ojo malvado. Y cada mañana, al amanecer, me iba descaradamente a su habitación y le hablaba tan tranquilo, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así pues, ya ven ustedes que hubiese sido un viejo muy astuto, en verdad, si hubiese sospechado que cada noche, a las 12 en punto, le examinaba mientras dormía. A la 8ª noche, abría la puerta con mayor precaución. El minutero de mi reloj se mueve más aprisa que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mi propio poder, de mi sagacidad.
Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera imaginaba mis acciones o mis pensamientos secretos. Reflexionando sobre esto, dejé escapar una risa. Y quizá me oyó, porque se movió súbitamente en su cama, como si fuera a despertar. ¿Puede que crean ahora que me retiré? Pues no, se equivocan. La habitación estaba tan oscura como un pozo, como la pez. Tan densas eran las tinieblas. Los postigos estaban bien cerrados por miedo a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí abriéndola más, cada vez más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el viejo se incorporó en su cama preguntando quién estaba en la habitación. Me quedé muy quieto, sin decir nada. Toda una hora estuve sin mover un solo músculo y durante ese tiempo no lo oí acostarse. Todavía estaba sentado en la cama, escuchando, igual que hice yo noche tras noche, escuchando la carcoma de la pared. De pronto, escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o de tristeza, oh no, era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo conocía bien ese ruido. Muchos días, a las 12 en punto, mientras el mundo dormía, habría brotado de mi propio seno, ahondando con su terrible eco los horrores que me torturaban. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que experimentaba el anciano. Tenía compasión de él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que se había quedado despierto desde que oyó el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente se decía a sí mismo que no era nada. El viento en la chimenea, un ratón bajo el entarimado, un insecto cualquiera. Sí, seguro que procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis. Pero todo fue inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Y era la influencia fúnebre de la sombra inadvertida la que le hacía sentir, aunque no viese ni oyese nada, la que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en la habitación. Luego de esperar un rato, con mucha paciencia, sin oír que volviera a acostarse, decidí abrir una ranura pequeña, muy pequeña en la linterna. Lo hice con muchísimo cuidado, hasta que por fin un rayo muy tenue, pálido, como un hilo de araña, salió de la rendija y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y me puse furioso mientras lo observaba. Me encolericé. Distinguí claramente su azul apagado y el horrendo velo que lo cubría y que me helaba la médula misma de los huesos. Pero no podía ver nada del resto del rostro del viejo, porque, como por instinto, había dirigido el rayo únicamente al maldito ojo. Les he dicho que lo que pasa por ser locura no es sino hipersensibilidad. Llegó entonces a mis oídos un sonido débil, sordo, repentino, como el de un reloj envuelto en algodón. De sobra conocía que es el corazón delator. De veras, soy nervioso, muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? El mal ha agudizado mis sentidos, no los ha destruido ni los ha entorpecido. Mi oído
es el más agudo de todos. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Escuchen y observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles toda la historia. Es imposible decir cómo se me metió la idea en la cabeza, pero una vez dentro, me perseguía de día y de noche. Motivo realmente no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Nunca me había insultado. Su oro no me atraía. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula, una catarata, una nube. Cuando lo fijaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, lenta y gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al viejo y librarme de ese modo de aquel ojo para siempre. Ahora presten atención. Ustedes se empeñan en decir que estoy loco. Los locos no saben de cosa alguna. Pero si me hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué previsión me puse manos a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana entera que precedió a su muerte. Y cada noche, hacia las 12, daba vueltas al pestillo de su puerta y la abría, pero muy suavemente. Y luego, cuando la abertura era lo suficientemente grande como para que me cupiera la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, muy cerrada, que no dejaba filtrar ninguna luz, y metía la cabeza. Se hubieran reído al ver con qué habilidad la metía. Despacio, muy despacio, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora meter la cabeza por la abertura hasta poder verle tumbado en la cama. ¿Un loco hubiera sido tan prudente? Y entonces, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría con precaución la linterna, con mucha cautela, porque las bisagras crujían, y la abría lo justo para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12 en punto. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me fue imposible cumplir mi tarea. Porque no era el viejo quien me sacaba de quicio, era su ojo malvado. Y cada mañana, al amanecer, me iba descaradamente a su habitación y le hablaba tan tranquilo, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así pues, ya ven ustedes que hubiese sido un viejo muy astuto, en verdad, si hubiese sospechado que cada noche, a las 12 en punto, le examinaba mientras dormía. A la 8ª noche, abría la puerta con mayor precaución. El minutero de mi reloj se mueve más aprisa que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera imaginaba mis acciones o mis pensamientos secretos. Reflexionando sobre esto, dejé escapar una risa. Y quizá me oyó, porque se movió súbitamente en su cama, como si fuera a despertar. ¿Puede que crean ahora que me retiré? Pues no, se equivocan.
La habitación estaba tan oscura como un pozo, como la pez. Tan densas eran las tinieblas. Los postigos estaban bien cerrados por miedo a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía abriéndola más, cada vez más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el viejo se incorporó en su cama preguntando quién estaba en la habitación. Me quedé muy quieto, sin decir nada. Toda una hora estuve sin mover un solo músculo y durante ese tiempo no lo oí acostarse. Todavía estaba sentado en la cama, escuchando, igual que hice yo noche tras noche, escuchando la carcoma de la pared. De pronto, escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o de tristeza, oh no, era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo conocía bien ese ruido. Muchos días, a las 12 en punto, mientras el mundo dormía, habría brotado de mi propio seno, ahondando con su terrible eco los horrores que me torturaban. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que experimentaba el anciano. Tenía compasión de él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que se había quedado despierto desde que oyó el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente se decía a sí mismo que no era nada. El viento en la chimenea, un ratón bajo el entarimado, un insecto cualquiera. Sí, seguro que procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis. Pero todo fue inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima. Y era la influencia fúnebre de la sombra inadvertida la que le hacía sentir, aunque no viese ni oyese nada, la que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en la habitación. Luego de esperar un rato, con mucha paciencia, sin oír que volviera a acostarse, decidí abrir una ranura pequeña, muy pequeña en la linterna. Lo hice con muchísimo cuidado. Hasta que por fin, un rayo muy tenue, pálido, como un hilo de araña, salió de la rendija y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y me puse furioso mientras lo observaba. Me encolericé. Distinguí claramente su azul apagado y el horrendo velo que lo cubría y que me helaba la médula misma de los huesos. Pero no podía ver nada del resto del rostro del viejo, porque, como por instinto, había dirigido el rayo únicamente al maldito ojo. Les he dicho que lo que pasa por ser locura no es sino hipersensibilidad. Llegó entonces a mis oídos un sonido débil, sordo, repentino, como el de un reloj envuelto en algodón. Bueno, finalmente habiendo concluido con la lectura del audiolibro del día de hoy, con la finalidad de practicar nuestro aprendizaje comprensivo del habla y escucha, que estaríamos continuando para la siguiente clase. En función a esta actividad que realizamos el día de hoy, si es posible, los estudiantes de primero o secundaria pueden enviar sus teorías, comprensión, lo que han entendido sobre el audiolibro en el grupo de WhatsApp de primero secundaria y describir lo que han entendido. Voy a tomar en cuenta también su participación e importancia que han cumplido en sus actividades. Muy bien, nos vemos para la siguiente clase. Muy bien.
Como ya hemos concluido ya este punto de la presentación y el manejo de otros medios comprensivos, que son el uso de audiolibros, el día de hoy estaremos finalizando con esta sesión. No olviden compartir, definir sus respuestas de la actividad de las adivinanzas, escribir sus respuestas en el grupo de WhatsApp. A la vez, si tienen alguna forma de comprensión de lo que han entendido del audiolibro, describan todo lo que han comprendido en el grupo de WhatsApp. Describan sus conceptos, qué es lo que entendieron, o a la vez también compartan o describan en un comentario en este video lo que han entendido del audiolibro y cómo podría un poco definir nuestra persona. Muy bien. Esa sería la sesión del día de hoy. Nos vemos para la siguiente clase. Buenas y señoritas.